queremos dar la bienvenida en nombre de la subsede de la Fundación Diálogo. Hoy me toca una vez más el grato privilegio de presentar a nuestro querido amigo, el doctor Daniel Daglio. Y bueno, Daniel es platense de nacimiento, él tiene 60 años y es hincha de Estudiantes de La Plata. Tiene 4 hijos, tiene 4 hijos y una nieta. Hace 30 años vive en la ciudad de Neuquén y es admirador de Arturo Jauretche. Daniel es tercera generación de alumnos salesianos, por lo que sus hijos han llegado a la cuarta generación. Se recibió de médico en la Universidad Nacional de La Plata y luego se especializó en neurología y neurocirugía. Al llegar a su querido Neuquén, trabajó en el Hospital Castro Rendón y posteriormente en la medicina privada. En la actualidad es voluntario de la Red Sanar, una organización para la psicoeducación de trastornos en el espectro de la ansiedad y la depresión. Y además, entre otras tantas actividades, es integrante activo de la Fundación Diálogo Subsede de Neuquén, en donde con orgullo nos comenta haber evolucionado en su espiritualidad. Así que con gusto los dejo con Daniel. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, José. Lástima que sos de gimnasia, pero bueno. Tenías que tener. Tengo a Pablo también que... Claro, no solo él, che. Sí. Mirá que te seguimos de cerca. Bueno, buenas tardes a todos. A muchos los conozco, otros no, son amigos. La Fundación Diálogo Neuquén lo que quiere es generar un espacio de compartir experiencias en la fe, un espacio educativo, un espacio libre, donde podamos pensar juntuamente qué es lo mejor para nuestra espiritualidad, para este camino que Jesús nos ha regalado, ¿no? Entonces, y también un camino de crecimiento espiritual, de apertura mental, y por eso el diálogo entre la ciencia y la fe, de las cuales muchas veces sabemos muy poco de una y del otra. Obviamente yo les voy a hablar desde mi propio pensamiento, quizás lo más valioso es los años vividos y de la profesión, pero mi pensamiento es único, ¿no? Yo no deseo persuadir a nadie, ni represento el pensamiento de la Fundación tampoco. Pero el tema de los miedos es un tema que desde que en los últimos, vamos a cumplir 5 años, o 4 o 5 años, en la Red Sanar, es un tema muy central porque en ese ámbito nos hemos encontrado con innumerables personas que sufren trastorno del espectro ansiedad-depresión, donde los miedos son sumamente protagonistas. Y este es un tema central porque en la humanidad el miedo ha sido sumamente protagonista. Quizá Pablo, si me tenés que corregir algo, amigo, voy a hablar de un tema que vos manejás perfectamente bien. Lo primero que les quiero contar es que el miedo es una emoción básica. ¿Qué significa una emoción básica? Es una emoción con la que nacemos. Más aún, no solo nacemos nosotros, sino los animales. Un montón de animales que tienen miedo. O sea que es una emoción, ya lo había estudiado Darwin, que tenía que ver con la evolución del hombre. Y esta emoción básica, innata, que no elegimos tener, es desagradable y es una emoción automática, o sea que tampoco interviene necesariamente el pensamiento para que se produzca. ¿Por qué es automática? Porque, entre otras cosas, su función está en la supervivencia, ¿no? Y fíjense que si el hombre prehistórico o el hombre actual viera un león que se lo está por comer y se pusiera a pensar qué puedo hacer, voy a evaluar alternativas, etcétera, etcétera, ya el león se lo hubiese comido, ¿no? Pero esto que sea una emoción automática, que nos genera un cambio en el ánimo intenso y fugaz, es algo que nosotros tenemos que conocer para poder manejarla. Por otro lado, es una emoción que se expresa a través de la corporalidad, o sea, no hay nadie que no tenga miedo, que no nos demos cuenta que tiene miedo. Todas las emociones se expresan, vieron, nos
ponemos colorados, tenemos taquicardia, sudoración, tenemos una actitud ya sea de huida o distinta o de defensa. No hay forma que no se comunique. Por lo tanto, el miedo es un factor central en la comunicación no verbal entre las personas. Y esto sí es importante porque el ser humano, entre otras cosas, pero de las más importantes, lo que busca es relacionarse sana y libremente con los demás. Y el miedo siempre se expresa en la comunicación no verbal. Recuerdo que en las comunicaciones con las personas, solo el 10% del impacto comunicativo es verbal, el 90% es no verbal, a pesar de que a veces nosotros pensamos que nos comunicamos privilegiadamente hablando. El miedo es útil en tanto nos ayuda a enfrentar o a bloquear una amenaza o un riesgo, pero también es inútil cuando nos paraliza o nos bloquea. Por lo tanto, el miedo en sí no es bueno ni malo, depende de la respuesta y esa respuesta cómo incide en nosotros. Ustedes vieron que cotidianamente tenemos miedo, ¿no? ¿Qué sé yo? Si yo veo una discusión fuerte entre dos personas que se están peleando, siento temor. O cuando siento cierta vergüenza, estoy sintiendo miedo. Pero a veces voy al supermercado y veo un precio muy elevado y tengo miedo a quejarme, o a reclamar, o a enfrentar, o a dar explicaciones en el trabajo, o a veces tenemos miedo a fracasar, o bueno, ante el futuro, o ante el rechazo. Y en el mundo actual tenemos miedo al cambio, en un mundo donde el cambio es lo que prima. Estos miedos son normales y nos ayudan, son adaptativos, nos ayudan a vivir, pero también hay miedos que son patológicos. Y esto sí es muy interesante que nosotros sepamos cuando un miedo que tenemos es normal, que debe ser manejado correctamente, pero cuando el miedo es patológico, ¿no? Hoy están a la orden del día los trastornos de estrés, ansiedad, encontramos un montón de, por ejemplo, de fobias, ¿no? Timidez extrema, estreses postraumáticos, obsesiones, compulsiones, ansiedad generalizada. ¿Quién no tiene algún amigo, algún conocido, algún familiar que ha tenido una crisis de pánico o una crisis de angustia? Y a veces no sabemos que eso está directamente relacionado con el miedo. Por lo tanto, la psicoeducación en este campo es fundamental, porque el conocimiento nos ayuda a poder manejar correctamente una emoción que es innata y que no podemos evitar. También sabemos, desde el punto de vista neurológico, que el miedo tiene un centro fundamental, que es la amígdala cerebral, que es un centro neural del tamaño de una aceituna, que está en lo que llamamos cerebro límbico. Esta no es una clase de neurología, pero lo que digo, está en el cerebro más antiguo que tenemos, en aquel que apareció en la evolución antes de la corteza cerebral, de las circunvoluciones cerebrales, que hoy ocupan el 80% de la masa cerebral dentro del cráneo. Y por otro lado, es la amígdala la que está las 24 horas del día monitoreando los pensamientos, lo que llega como estímulo para detectar si hay o no un miedo y devolver una respuesta, que normalmente la hace en forma inmediata a través de una hormona que es la hormona que llamamos antidiurética o vasopresina. Fíjense cómo intervienen un montón de mecanismos neurofisiológicos en la producción del miedo, y a veces nosotros pensamos que es un problema exclusivamente psicológico. Sin embargo, el miedo es muy protagonista en el campo de la biología, además de la psicología. Vieron ustedes también que el miedo es muy protagonista en otros campos, ¿no? Por ejemplo, el campo educativo. En el campo educativo y de la socialización, la relación de premios y castigos está muy presente, ¿no? O sea, aprobás, seguís, no aprobás, y esto ha costado mucho modificarlo. Lo mismo en el camino de la socialización. Pero el miedo está presente en la vida, en el derecho, por ejemplo. El derecho penal tiene mucho que ver con el miedo. Ni les digo en la política o en la economía, ¿no? Donde, qué sé yo, me acuerdo, en los 90 votamos muchos, incluyo a Menem, por miedo a que saliéramos del 1 a 1, por ejemplo,
O sea, el peso que tiene, ni les digo en la economía. Fíjense, el otro día fui por primera vez al banco a retirar unos pesos por miedo al cambio de situación económica, etcétera, etcétera. Fíjense que omnipresente está una figura que la naturaleza la diseñó estrictamente para la supervivencia. Pero después, como la usamos nosotros, de acuerdo a nuestro conocimiento y nuestra formación, es totalmente distinta. El miedo tiene una variable muy positiva que debemos aprovechar. Se puede educar, pero hay que acceder a lo que llamamos educación emocional y también a educación para la inteligencia emocional. Y acá sí tenemos un déficit, porque las escuelas, en general, que es el ámbito educativo, que ha complementado la educación familiar, no ha tenido ninguna injerencia en la educación emocional de las personas. Y la educación emocional ha sido dejada para el ámbito familiar. Y esto era muy bueno en otros tiempos. Pero hoy, donde los jóvenes a veces tienen más conocimiento que los padres vía internet, es uno de los déficits de la sociedad actual, una educación emocional muy pobre, muy mínima, de la que sí se aprovechan la política, la economía, y hasta lo ha sido instrumentado por las religiones o las distintas tradiciones religiosas. Ustedes vieron que la inteligencia emocional es la capacidad de aprender, de comprender, de manejar, de expresar en forma apropiada y de gestionar las propias emociones, pero además de hacerlo con las emociones de los demás, para que las emociones no sean un automatismo reactivo, sino que nos permitan convivir y relacionarnos con los otros, que es uno de los mayores deseos que tiene el ser humano. Claro, es muy importante identificar los miedos, pero a veces no nos resulta fácil porque no nos han enseñado cómo. Voy a compartir una imagen, que es un cuadrito, para poder ayudar a simplificar este tema. Bueno, puedo hacer un repasito, ¿no? La búsqueda del hombre es de relacionarse con otras personas y el miedo, en esta búsqueda, motiva muchos comportamientos. Y el placer, al revés, reduce la ansiedad y siguen al logro de una relación deseada entre sí mismo y el otro. Fíjense cómo el miedo atenta contra esto. Pero lo que yo le quería mostrar es este cuadro. El miedo tiene formas de manifestarse que a veces nosotros no la identificamos. Por ejemplo, una manifestación muy importante del miedo es la rigidez, ¿no? Que en el fondo es miedo a mí mismo. Desde el punto de vista emocional, esta manifestación son personas que se creen superiores o inferiores, diríamos en un vocabulario más popular, un complejo de superioridad o de inferioridad, ¿no? Las inferiores son aquellas que continuamente viven victimizándose. Son personas rígidas que cuando piensan, como tienen un modo cerrado de ver la realidad, tienen ideologías cerradas, o son autoritarios o fanáticos, viven descalificando, tienen tendencia a no cooperar. Y cuando hacen cosas, en general no aceptan, rechazan toda forma de hacer las cosas diferentes a las que los hacen ellos. ¿Esto por qué es muy aspecto? ¿Y por qué traigo estos tres aspectos? ¿No? El aspecto emocional, el aspecto cognitivo o del pensamiento y las acciones. Porque las emociones generan pensamientos y los pensamientos generan acciones. Y también hay un flujo que hay entre estas tres áreas que tiene que ver con la felicidad ilimitada a la que estamos llamados todos los seres humanos. Por lo tanto, cuando veamos rigidez en nosotros o en otros, sepamos que esta es una manifestación, entre otras cosas, de un miedo a mí mismo. Cuando veamos gente que se siente superior e inferior, o gente o veamos que somos fanáticos o autoritarios, o que somos cerrados, o que rechazamos otras formas de hacer las cosas, tiene su raigambre en un profundo miedo. El otro aspecto también es el apego, que en alguna manera el apego
Es un miedo a no poder controlar la realidad, ¿no? Una búsqueda de la felicidad en cosas externas a uno. Y la primera manifestación emocional de los apegos es la búsqueda de seguridad, ¿no? Aquel que tiene miedo busca seguridad, porque depende emocionalmente, ¿no? Y la adicción es una consecuencia más tardía todavía, y no digo adicción a drogas, sino adicción al trabajo, a lo que sea, en búsqueda de una seguridad. También a nivel de los pensamientos, la gente que tiene mucho miedo está pegada a ilusiones más que a realidades, ¿no? A eso que debería ser pero que no es. Y por lo tanto tienen expectativas cerradas, porque no se permiten otras cosas y no tienen capacidad de aprender cuando esta ilusión demuestra no ser real. Y en sus acciones, el apego es un apego a la satisfacción, o sea, las personas no aceptan que todo no salga bien, aunque nosotros sabemos que las cosas pueden salir mejor o peor, ¿no? No aceptan que la casa no esté en orden, que siempre esté limpia, que todos los resultados sean positivos. Y en la vida, la verdad que tenemos posibilidad de que las cosas sean más satisfactorias o menos satisfactorias. Si salen bien, fantástico. Y si salen mal, tenemos una oportunidad para aprender y mejorar, porque de esto se trata. Y por último, otra manifestación del miedo, que es de lo peor que tenemos, es la desconfianza de nosotros mismos. Una muy baja autoestima. Y que de alguna manera es el miedo a sufrir. Tengo miedo desde el punto de vista emocional. Vemos que este miedo a sufrir me genera indeterminación, falta de compromiso, ¿no? Tengo un montón de acciones, etcétera, pero no me comprometo con la concreción de esas acciones, de esas actividades. No me comprometo, y esto en las iglesias lo hemos visto enormemente. También en el nivel de los pensamientos, esta desconfianza de sí mismo genera mucha indecisión. Pensamos, la mente nos da vuelta a 1000 kilómetros por hora, pero no nos decidimos y entonces esperamos que las cosas sucedan, que las decisiones las tomen otros para acompañar. Y en la acción, aquellos que tienen mucho miedo tienen una gran inseguridad. Entre otras cosas, inseguridad en, mirá si hago esto y opinan mal de mí. Mirá si hago esto y sale mal y me descalifican. Mirá, etcétera, etcétera. Por lo tanto, fíjense qué interesante, ¿no? A veces uno no asocia el miedo con la rigidez y sin embargo podemos asociarlo con un miedo a nosotros mismos. A los apegos como un miedo a controlar, a no poder controlar la realidad y entonces buscamos afuera elementos para controlar y para lograr seguridad y desconfianza de mí mismo. Estos miedos, voy a dejar de compartir la pantalla. Estas formas, es bueno conocerlas porque no son propias de gente desviada, es propia de todos nosotros, en algún aspecto todos sufrimos estos problemas. Y este no es el problema es educarnos para poder controlarlos y ponerlos al servicio de nosotros. Y no tener creencias que la sociedad, la vida nos ha metido para tener miedo, porque recuerdo, el miedo ha sido la base para la educación, ha sido la base para la socialización, para el triunfo político de algunos, para la implementación de políticas económicas, y a mi criterio también para el manejo religioso. Y aquí sí quiero meterme en el campo del miedo y las religiones. También les pido a ustedes, y hago yo un esfuerzo, de no querer leer el pasado con los ojos del presente, ¿no? Porque lo que ocurrió hace 1000 años debe ser leído y analizado en su contexto. De esto no se trata. Pero sí sabemos nosotros que las religiones, y cuando digo religiones hablo de tradiciones religiosas milenarias, muchas de ellas anteriores a la venida de Jesús, muchas de ellas como el budismo o el taoísmo o el confucianismo, más de 500 años antes de Cristo, o el hinduismo o el islam, o sea, no hago acepción a ninguna, han tenido un vínculo muy potente con el tema del miedo. Lo que a veces
veces encuentro cuestionable en las religiones es que, bueno, había desconocimiento en otra época, que la neurología moderna ha avanzado, es que el sistema nervioso central prácticamente termina de madurar cerca de los 20 años. O sea que es un proceso de maduración. Y por ejemplo, hasta los 12, 14 años, no hay una gran cantidad de pensamiento integral, de pensamiento crítico. Y por lo tanto, los niños buscan ese placer y esa felicidad infinita, que es innata, esa búsqueda al ser humano, la buscan afuera de sí y no en su espíritu, porque no han podido tener esta experiencia. Y esta incapacidad para poder reflexionar muchas veces ha sido implementada para generar creencias ante la incapacidad de los más jóvenes de poder tener un pensamiento reflexivo y crítico e interactuar con los que lo han educado. Esto ha generado muchas veces lo que en psicología se llama el niño interior herido, que cuando se da cuenta es adulto que ha incorporado un montón de miedos, pero que han sido incorporados en su vida, especialmente por sus padres, que son los primeros educadores, y que él, cuando es maduro, tiene que deconstruir. Pero obviamente sabemos que hace 1000 años esto no se conocía, y no hay ninguna mala voluntad, pero no ha sido bueno y no ha traído buenas consecuencias. Dentro del cristianismo, en la Biblia, ya aparece en la Biblia la palabra miedo, temor, en forma innumerable. O sea, estaría él puede saber más que yo, pero yo leí alrededor de 291 veces. Y especialmente aparece, ustedes vieron, en el Antiguo Testamento. Sin embargo, nosotros aquí en la Fundación hemos difundido, siguiendo a Ariel, una visión actual y moderna de las Escrituras. Pero mucha gente todavía cree en la literalidad de la Biblia. O sea, no está claro que la escritura bíblica es una escritura simbólica, como siempre nos enseña Gustavo Valls. Y la escritura simbólica, ¿por qué fue hecha en esos términos? Porque es una escritura que quiere explicar lo inexplicable a través de un símbolo. Y esto es muy importante entenderlo, porque mucha gente ha sufrido por hacer análisis literales. El otro día, con mucho dolor, veía a algún pastor, vieron de esos que hablan a las 12 de la noche, que decía que si no nos convertimos, el COVID no va a pasar. Una cosa así, de un nivel de irracionalidad, y con que algo que no aporta, no suma y no es verdad. Pero además, en el Nuevo Testamento, Jesús, la mayor cantidad de las veces nos dice no tengan miedo. Sin embargo, uno vería como que ha triunfado más el miedo que toda la prédica de Jesús, que dice no tengan miedo. Continuamente distintas frases que uno puede identificar. No pierdan la calma y confíen, no teman a los que pueden hacerle daño, no se turbe tu corazón, no tengan miedo. Por lo tanto, los que seguimos a Jesús sabemos que el miedo para nosotros no tiene que ser la alternativa. Y la contracara, la fe, es confianza, aunque muchas veces nos han identificado la fe como creencia, ¿no? Y la fe es confianza, la confianza en ese Dios de Jesús, es la contracara del miedo, es la confianza, ¿no? Y para afrontar los miedos hace falta confianza, hace falta calma, y hace falta de esa certeza que da la fe, de que el fruto de esa confianza en el amor es la paz. Porque en el fondo, estas ansias ilimitadas de felicidad también son ansias ilimitadas de paz. Bueno, también hemos vivido en el campo de las religiones muchas manifestaciones de ideas que nos fueron transmitidas en forma, yo creo que literal, como si fueran palabras de Dios. Pero en realidad no son palabras de Dios, no están escritas en ningún lado. Si uno, lo que todos los laicos no tenemos la posibilidad de ser tan cultos y profundizar, ¿no? Pero yo la otra vez reflexionaba, ¿no? Cuando un sacerdote, y lo digo con mucho respeto, entre amigos, bueno, levanta la Biblia y dice, esta es palabra de Dios. Y yo leo en los evangelios, a Dios no lo ha visto nadie jamás, ¿no? Podría decir, es palabra sobre Dios.
que me sería mucho más entendible, ¿no? Porque si no estamos viendo un Dios que habla con palabras humanas o escribe con una lapicera, y esto no es así, porque sabemos que nuestro Dios es muy inaccesible a la mente humana, es accesible a la experiencia espiritual, que es distinto, pero la mente es muy limitada para poder comprender esta presencia de amor y de vida tan potente que nos ofrece. Pero sin embargo nos simplifican como si, bueno, no, hubiera un Dios que haya escrito unos libros que hay que leer. Peor aún, o sea, en las Sagradas Escrituras sabemos que también ya desde la traducción tuvimos problemas, ¿no? Cuando hay muchas traducciones que hablan de un aspecto, por ejemplo, como el temor de Dios, sabemos que en muchas traducciones esto podría haber sido traducido como respeto a Dios. Y no tiene nada que ver con respetar, con tener miedo. Y a veces es razonable que traductores hayan querido poner su sesgo para colaborar para bien, para la difusión de cosas buenas. Pero en pleno siglo XXI, nosotros no podemos ignorar esto. Entonces, la idea es que la educación a nosotros nos hace seres mucho más espirituales, porque los miedos nos obligan a ser reactivos, pero el conocimiento nos obliga a reflexionar y a vivir mucho más la plenitud de Dios. Fíjense que este desconocimiento a veces nos ha hecho decir que había pecados que eran por malos pensamientos, ¿no? O sea, se podía pecar por pensar mal. Y hoy sabemos que por día el ser humano tiene alrededor de 60.000 pensamientos, la mayoría involuntarios, negativos, repetitivos y muchos referidos al pasado. Son pensamientos que me han venido a la cabeza que yo ni quise. A mí me viene un ejemplo que me encanta, que lo aprendí en la Red Sanares. Estoy durmiendo plácidamente a la noche y a las 3 de la mañana me despierto porque tengo ganas de hacer pis. El único motivo por el cual me despierto es porque estoy más viejo y hago pis de noche. Me levanto para ir al baño, hago pis y cuando vengo del baño un pensamiento aflora en mi cabeza y me dice: Daniel, tenés que pagar los sueldos, no tenés plata. Yo no quise pensar eso en ningún momento. En ningún momento. No decidí esto. Y si este pensamiento hubiese sido muy malo, en otra época me hubiesen dicho: estás pecando. O sea, de ninguna manera, mi única idea era volver a la cama a dormir. Pero así funciona nuestra mente. 60.000 pensamientos por día. Pero bueno, eso no está mal en otra época, pero en nuestra época, si tenemos conocimiento, tenemos que saber que no pecamos con el pensamiento, porque muchos pensamientos nos vienen a la mente, nos brotan y no son posibles de frenar. Y eso sí es muy importante conocerlo, ¿no? También, bueno, estas ideas, ¿no?, de un Jesús malo, un Dios malo, castigador, que manda plagas, etcétera, a mí me resultan tan lejanas, pero a mucha gente todavía no. Fíjense esto del COVID como si fuera un castigo, ¿no? O cuando apenas apareció la homosexualidad, era un castigo divino a los homosexuales. Y así, continuamente la palabra amigo, castigo, temor, ha tenido una presencia que genera una impronta psicológica en nosotros. Y que para ser libres tenemos que liberarnos, porque nos constituye este miedo en personas rígidas, en personas apegadas, en personas que les dificulta comprometerse con los demás, en personas que tienen sesgos autoritarios, que no toleran el pluralismo. Y hoy nosotros vemos cómo, ya desde Thomas Merton, fines de la década del 60 para adelante, después de las dos guerras, se ha aprendido que el pluralismo es esencial. Sin embargo, en nuestra iglesia, recién en el Concilio Vaticano II, aprendimos que se podía ser hijo de Dios teniendo otra tradición religiosa. Todo esto nos tiene que ayudar para ser más libres y para tener un pensamiento más, para entender qué es la espiritualidad. Entonces, para terminar y poder interactuar con ustedes, quiero compartirles un esquemita sobre el tema de la espiritualidad. Porque a veces también cuesta
tener en claro de qué estamos hablando, ¿no? Yo algunas cosas siempre las paso porque me hacen bien recordarlas a mí, ¿no? Recordar que Taylor nos enseñaba que no somos seres humanos con una experiencia espiritual, sino seres espirituales haciendo una experiencia humana. Y que en esto también el maestro Eckhart, un dominico que vivió alrededor de 1300, nos decía que en el alma hay una pequeña chispa, un pedacito de la divinidad de Dios, pero que esto que no es algo añadido o ganado, es nuestra verdadera esencia. No nos tenemos que añadir nada para tener a Dios con nosotros, ni ganar nada. No hay que ganar el cielo, no hay que tener un capital de gracias, no hay que hacer nada porque todo fue dado gratuitamente. Y esto también es importante porque si no es generador de miedos. Yo recuerdo cuando mi madre me contaba que me bautizó a los 2 días de vida porque tenía miedo de que no sea cristiano, ¿no? Y hoy yo he dado cursos de bautismo, etcétera, pero tengo una nieta que tiene 4 meses y todavía no fue bautizada, porque los padres son libres de hacerlo, pero yo no tengo ninguna duda que es hija de Dios. Pero no hace falta añadir ni ganar nada, ¿no? Y el camino para eliminar los miedos es conocerse a sí mismo, porque conocerse a sí mismo es la vía para el conocimiento de la divinidad que hay en nosotros. Si no conocemos a nosotros mismos, vamos a seguir viviendo en función de lo que otros dicen que somos. Y en esto, a ver, también otro miedo, los miedos nos llevan al pasado y al futuro. Y esto sí es muy importante. Solo en el presente percibimos la eternidad de Dios. Y como me gusta esta frase de la izquierda, ¿no? El presente es a la vez presencia. Esa presencia de amor y de vida está en el presente. El pasado no existe, solo existe en nuestra cabeza. El futuro es una ansiedad anticipatoria, tampoco existe. Y cuando el futuro se hace presente, y yo lo analizo, ya es pasado. Porque el presente es una experiencia, y por eso es el ámbito del conocimiento espiritual. Es de la vivencia más profunda del amor y de esta presencia de Dios en nosotros, porque no se puede entender con la razón, porque es muy pobre la razón para ello, pero sí se experiencia, se experimenta, y se experimenta hacia adentro, ¿no? Por eso la fe en la providencia es Dios, pero no de un Dios providente que dice, Señor, en serio, ayúdame a rendir el examen, porque no nos va a dar nada, sino es una confianza en que todo ya nos ha sido dado. Cuando yo me levanto a la mañana y me levanto y me baño con agua caliente, tengo que dar gracias que tengo agua caliente. Cuando al mediodía mi mujer me prepara un plato de comida, tengo que dar gracias que tengo este plato de comida. Y así, cuando me doy cuenta que la providencia de Dios es fenomenalmente amplia, que me sobra mucho más de lo que yo necesito para ser feliz, aparece algo que es el fruto de eliminar los miedos, que es la gratitud, ¿no? Habíamos dicho que aquella gente con miedo es gente que no acepta ideas, es totalitaria, es rígida y tiene mucha dificultad para la gratitud. O sea que para dejar de buscar a Dios, o sea, el camino espiritual es paradójico, ¿no? Hay que dejar de buscar a Dios afuera para poderlo encontrar, y encontrar en el marco de una experiencia. Por ahí cerrando, la palabra espiritualidad muchas veces no la entendemos bien, pero espiritualidad es una experiencia vivencial que nos sirve para ver la realidad, como nos dicen que eso debe ser, sino como nuestra conciencia, nuestra escala de valores y nuestro proyecto de vida nos dice. Por lo tanto, para tener una espiritualidad, yo tengo que tomar el control de mi vida y hacerlo sin miedos, no en función de los miedos que otros me hayan metido. Y es una forma de ser y de estar en el mundo, ¿no? Por eso nos hace vivir de una determinada manera, es un camino la espiritualidad. No es lo mismo un camino sesgado por el miedo. Y es un proceso de búsqueda permanente y de transformación para vivir mejor, para vivir esa felicidad infinita a la cual somos destinatarios, ese amor infinito que buscamos, ¿no? Y por último, fíjense, ¿no? ¿Cuál era la espiritualidad de Jesús? Él representó la presencia de Dios en este mundo, fue
quien nos mostró que la presencia de Dios se puede realizar en una persona humana y que gracias a Él identificamos a Dios con la compasión, el amor, la justicia, la verdad. Y que cuando vivimos sus valores, lo invisible se hace ver. Este es el camino que nos enseñó Jesús, porque ¿qué nos enseñó Jesús? Que el camino es el amor. O sea, no es más que esto, ¿no? El fundamento del cristianismo es el amor, no es una religión. Si tenemos una religión que nos ayuda, y especialmente puede ayudar en las etapas iniciales de nuestra vida espiritual, fantástico, y que haya libertad. Si yo hubiese nacido en la India, probablemente tendría otra religión que no es la católica. Pero Jesús fundamentó el cristianismo en el amor. También es muy importante en las religiones el miedo al pecado, ¿no? Y a mí me gusta una frase de Thomas Merton para desmitificar qué es el pecado, ¿no? Él dice, el pecado es la negación de ser lo que somos, ¿no? De no saber cuál es nuestra verdadera realidad, que es misteriosa, contingente, espiritual, y está escondida en el mismo misterio de Dios. ¿Cuántas veces hemos tenido miedo porque, me porté mal, ¿no? Y mis padres me decían, si te portás mal, Dios te va a castigar, ¿no? O desde, como les comentaba antes, tuve un mal pensamiento. O dice, no. El mayor pecado es negar lo que verdaderamente somos. Esa chispa divina que tenemos en nuestro corazón, que somos seres espirituales haciendo una experiencia humana, ¿no? Y claro, este miedo y este rechazo es la causa de sufrimiento, porque nos aleja de lo que realmente somos, ¿no? Y mientras estemos identificados con algún rol o alguna persona o algún miedo, y pensemos que eso es lo que somos, y fíjense que tenemos miedo a veces a ser nosotros mismos, tenemos que darnos cuenta, y en esto la Red Sanar nos enseña, que ese no soy yo, que las emociones necesariamente no somos nosotros, que el cuerpo no somos nosotros, que lo que pensamos no somos nosotros, somos mucho más que todo eso, y que la sumatoria de todo ello. Porque de lo contrario, no nos daríamos cuenta que en este momento que tengo miedo, o no me daría cuenta que en este momento estoy pensando tal cosa, o no tendría conciencia de mi cuerpo. Pero soy mucho más de lo que a veces me identifica, y yo necesito darme cuenta. Y el miedo es fundamental eliminarlo, porque atenta contra esta autoestima y esta autoaceptación necesaria, ¿no? La mayor renuncia al papel que desempeñamos es la libertad de manifestar a Dios mediante nuestra propia singularidad, sin miedo. Darnos cuenta de cuál es nuestra singularidad. Tenemos algo que aportar en esta vida que no tiene nadie para aportar, y que si no lo aporto yo, va a quedar un vacío. Y entonces este es nuestro camino espiritual. Así que un poco con esto, para no aburrirlos más, y un tema que creo que sirve para charlar y debatir, quisiera concluir fortaleciendo, los miedos están solo en nuestra cabeza, no existen en el mundo de otro lado. Un camino esencial es tener una buena autoestima, y no se nace con autoestima, se construye. El curita de mi parroquia me enseñaba, y fue uno de los pocos que me lo enseñó, y cerca de los 50 años, que cuando en el Evangelio leemos ama a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo, el a ti mismo estuvo muy ausente durante muchos años en mi vida. Y ámate a ti mismo, ¿no? No es un acto de soberbia ni de egoísmo, sino es la autoaceptación de mí mismo, tal y cual como Jesús y como Dios me regaló. Quien no se acepta a sí mismo es incapaz de aceptar a los demás y se transforma en una persona rígida. Entonces, tenemos que aprovechar la posibilidad de la educación emocional y la inteligencia emocional. Fíjense que la palabra inteligencia emocional, creo que Goleman escribió un libro en el año 1995. Es todo muy contemporáneo. Pero nosotros tenemos que sumarnos a eso, porque ese es un camino que nos va a quitar todas las piedras que hemos encontrado a veces para ser felices. Y cuanto más conocimiento tenemos, menos miedo tenemos. Y más libres somos
de elegir el camino que nos parece mejor. Así que un poco con esto quiero terminar y abrir la charla y bueno, ahí vos Marcela y José, y interactuar. Repitiendo que lo que yo digo es un convencimiento mío, que va cambiando, porque no siempre pensé de la misma manera y probablemente no siga pensando en el futuro de la misma manera, porque como evoluciona el pensamiento, también tiene que evolucionar las tradiciones espirituales y las religiones. Así que bueno, muchas gracias por escucharme y abrimos para las preguntas. Admito también podrán responder Pablo, que sabe mucho de este tema, Gustavo Valls, Ariel, bueno, todos los que en muchos aspectos superan y podrían haber hecho mejor lo que yo les transmití. Bueno, muy bueno, muchísimas gracias, como siempre, muy bueno, Daniel. Abrimos el espacio a las preguntas. Les comento que nos están escuchando y viendo desde Lima, Perú también. ¿Hay alguna reflexión? Dice, ¿será que el miedo es el temor al fracaso personal? Bueno, sí, o sea, así juntamos varias. Sí. Si se animan a hacer alguna consulta. Si me permiten, yo voy a hacer también, aprovechando esta charla de Daniel tan valiosa, que sobre todo que nos enriqueció con su conocimiento sobre el miedo desde el punto de vista neuronal. Yo viví una experiencia donde, digamos, he caminado en mi vida, que no son pocos, a mis 88 años, he vivido, digamos, dos caminos dentro de la religión. Siempre estuve por familia, fui católico y bueno, fui educado primero, yo diría, en la teología del miedo, ese que decía Daniel sobre si te portas mal, Dios te va a castigar. Esa teología estuvo y está muy arraigada dentro de la Iglesia Católica, y tal es así que existe lo que se llama, para algunos, el purgatorio, el infierno, y antes existía el limbo para los niños que no estaban bautizados. Bueno, esa teología está dentro de los evangelios, porque muchas veces se habla en los evangelios también de esta realidad del castigo, el juicio final, por ejemplo, en la parábola del juicio final de Mateo, y se habla también allí de los que no van a disfrutar del reino. Luego de un tiempo estudié teología, y la teología nos enseña mucho esto del temor de Dios, del castigo, del juicio, pero también se nos enseña también la teología del amor de Dios. Yo recuerdo que cuando estuve mucho tiempo indeciso si seguía en el ministerio sacerdotal, cuando ya había casi tomado ya la decisión, hubo una persona que me dijo, mira, hay una frase en el Evangelio, dice, si pones tu mano en el arado y miras para atrás, no eres apto para el reino de los cielos. Lo cual significaba que si yo dejaba el sacerdocio, yo estaba ya condenado. Recuerdo que en ese momento yo le contesté, yo creo en un Dios amor, en un Dios Padre, así que si tomo una decisión, la voy a tomar serenamente, no pensando en el castigo. Efectivamente así lo hice. Y he sentido siempre esa paz y ese amor de Dios que no me ha abandonado mucho, que confianza. Más que creer, por ejemplo, ya en la religión a uno le inculca más el creer en doctrinas, en dogmas, en preceptos, en ritos, en cultos. En cambio, llegué a entender que no ese es el camino de Jesús. El camino de Jesús está más bien en la vida, en nuestra relación con el prójimo, porque allí
allí lo encontramos a Dios, en el amor, como decía bien Daniel. Entonces me incliné más por esta espiritualidad, no tanto por la religión. Agradezco muchísimo a la religión católica la formación que me dio y creo que es muy valiosa, pero es para un periodo de la vida, como también lo dijo Daniel. Quizás, aparte de que la religión ha alimentado a todos en el mundo con el concepto, por la imagen de Dios, pero se ha desarrollado una teología infantil. Tal vez para ese proceso es muy útil. Hoy, ya que uno ha madurado en la adultez, creo que la teología del amor es la que más nos conduce y la que más feliz nos hace. Por eso creo que en este cambio que se está produciendo, esta crisis que estamos viviendo por esta pandemia, va a venir esta espiritualidad de Jesús, porque al fin y al cabo no debemos olvidarnos que a Jesús lo condenó la religión. Por lo menos los dirigentes de la religión judía fueron ellos los que dieron el puntapié inicial para que Jesús fuera condenado por el poder político y crucificado. Entonces Jesús sufrió mucho esta presión de la dirigencia religiosa. Si nos atenemos a lo que dice el Evangelio de Juan, Jesús en el diálogo con la samaritana le dice: ha llegado la hora en que los verdaderos adoradores del Padre lo harán en espíritu y en verdad, y en el templo de Jerusalén y en el templo de Garizim. Y la prueba está que en la resurrección, por ejemplo, a María Magdalena le dice: ve y dile a mis hermanos que los espero en Galilea. No les dijo que los espero en el templo de Jerusalén, que era el centro de la religiosidad judaica. Sin embargo, los invitó a que se reunieran en Galilea. ¿Qué era Galilea? Eran los pueblos donde él había predicado: Genezaret, Cafarnaúm, Magdala, Tiberíades, Séforis. Esos pueblitos que él había recorrido predicando, allí los esperaba. Quiere decir que Jesús nos espera en nuestra región, en nuestra ciudad, en Neuquén, en Roca, en Buenos Aires, en donde vivamos y en nuestros hogares. Esa es la religión que más hizo Jesús. Por eso sus preocupaciones fueron la salud, la alimentación y las relaciones humanas. Esa fue la gran preocupación. Ese es el reinado de Dios. Yo creo que si entramos y descubrimos nosotros, y bien lo decía Daniel, lo que somos criaturas divinas, que vivimos haciendo una experiencia humana, vamos a estar en sintonía con lo que Jesús quiere para nosotros. Esta es mi experiencia de vida, de la religión, de la espiritualidad, y por eso el miedo que lo tuve y lo suelo tener, a veces la aceptación de las situaciones me llevan a estar en paz y en armonía de un Dios Padre que nos ama gratuita y generosamente. Gracias, Gustavo. Acá, José, ¿vos querés leer lo que nos escribe Sergio? Bueno, dale. Sergio nos saluda. Buenas noches, Sergio. Nos saluda desde Santiago del Estero y nos consulta: entendiendo nuestra iglesia como una institución vertical, podemos decir que nuestros líderes manejan el miedo justamente porque tienen miedo a perder. ¿Qué? Se pregunta. ¿A perder el poder? ¿Por eso tienen miedo al cambio? Esa es la pregunta. Hay un tema que es el tema del cambio, ¿no? La sociedad vivió hasta hace no muchos años en un ámbito donde había pocos cambios, se cambiaba muy poco, ¿no? Hace, qué sé yo, más de 50 años, el zapatero tenía un hijo y el hijo del zapatero iba a heredar la zapatería del papá y probablemente iba a seguir siendo zapatero. Hoy lo único que sabe un hijo es que no va a seguir la profesión del padre, pero no sabe cuál. Y los que siguen una profesión, lo único que saben, o los que consiguen un trabajo, yo me acuerdo, mi abuelo trabajaba en un frigorífico, ¿y qué le decían? Cuidá el trabajo, porque lo vas a tener toda la vida y te vas a jubilar ahí. Hoy el que tiene un trabajo, la única certeza que tiene
es que en ese trabajo no va a terminar porque la dinámica del cambio es la que se ha impuesto. Esto no es fácil, es muy difícil manejarlo, pero es necesario. Y entonces, uno de los miedos más importantes que hay es el miedo al cambio. ¿Por qué? Y porque si estamos muy apegados a las cosas, si no tenemos confianza en nosotros mismos, y si tenemos un pensamiento rígido, que son las tres cosas que manifiestan al miedo, es imposible manejar el cambio. Y hoy sabemos que lo que vivimos en una sociedad de incertidumbre y de cambio permanente. No hago un juicio de valor si esto es bueno o malo, pero es un hecho de la realidad. Y nosotros tenemos que poder ampliar nuestra conciencia y sumarnos a este manejo del cambio. Y la única forma es con mayor libertad, con mejor seguridad de sí mismo, de saber quién somos y a dónde vamos, con menos apegos, no solo apegos al dinero o a las cosas, sino también apegos a una religión que me va a venir a salvar y me va a hacer todo lo que yo no soy capaz de hacer, ¿no? Yo personalmente soy muy crítico con las religiones y con los líderes religiosos, pero también tengo que ser crítico conmigo mismo. Durante mucho tiempo esperé que ellos hicieran cosas que yo no me comprometía. Por lo tanto, en esta sociedad del cambio no hay posibilidades de no conocerse a sí mismo, no autoafirmarse, porque ahí empieza el camino. Una persona débil que no se acepta a sí mismo, con su singularidad y como alguien muy valioso, va a tener muchísimos problemas. Una preguntita. ¿Puedo? Sí, por favor. Yo lo que veo es una diferencia enorme, como verán todos, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora, también me pregunto por qué la Iglesia sigue insistiendo en el Antiguo Testamento, cuando realmente me da la impresión que ya tendríamos que dejarlo de lado y seguir desde Jesús en adelante, porque el Antiguo Testamento crea muchos miedos, aparte es mucho del Dios, el Dios que reprime, el Dios que te va a castigar, y nos mete mucho miedo. Entonces, yo no sé por qué la Iglesia sigue insistiendo en el Antiguo Testamento. Y otra cosa que me parece que nos da a todos mucho miedo es precisamente lo que decía usted, Daniel, que es el asunto del cambio de cosas. Porque si yo antes sabía que iba a tener un trabajo para toda mi vida, iba a tener una familia para toda mi vida estaba más anestesiada o era más tranquila, digamos. Ahora, yo sé que eso no va a pasar y que yo tengo que ir pegando saltos o adaptándome cada tanto a nuevas situaciones, a nuevos trabajos, a nuevas amistades, a nuevos lugares de vivienda. Es decir, me da la impresión que eso es lo que a esta generación está aumentando los miedos. Yo te puedo contestar, Amalia, de esta última parte. Mira, hace unos meses, con dolor, falleció mi papá a los 80 y pico de años. Tenía un problema pulmonar y bueno, se fue. Y mi mamá, como viste, gente de su época, vivía muy apegada a mi padre y dependiente, ¿no? O sea, cada vez que había que llamar a Neuquén decía, Tito, llama vos. Y ahora ella tuvo que hacer cargo de que no sabía ni manejar un teléfono celular, pero fue directora de escuela, tiene cerebro y neuronas. Pero el apego y la forma esta de vivir, de no valorarse a sí mismo, de no ser sí mismo, en muchos aspectos, la limitó. Esto del cambio permanente es una oportunidad, porque necesita de gente que no viva por el oleaje, sino por ser sí mismo, reconociendo la singularidad que nos dio el Padre, a cada uno de ellos, nuestras potencias, ¿no? Y comprometernos, ¿no? Porque también a veces el no ser nosotros mismos pareciera que ayuda a no tomar decisiones, a no comprometernos, ¿no? Dejar que las decisiones las tome otro. Es más fácil.
sé si es Mucho. más, creo que es bastante más difícil, Amelia, vivir con miedo. Al que dirán, ni te digo cuando la persona que vos quisiste además fallece y ahora te encontrás con que vos sos vos, ¿no? O sea, el que se murió fue el otro. Vos seguís vivo. Y decís, ¿quién soy? Y te empezás a dar cuenta que podés hablar por teléfono, que podés manejar internet, que existe una videoconferencia, todo lo que antes eras un inválido. Pero esto multiplicarlo al aspecto emocional. En el aspecto emocional, ¿cuántos pensamientos rígidos tenemos? ¿Cuántas veces no aceptamos y rechazamos que insistimos que hay un solo camino para hacer las cosas? ¿Cuántas veces no nos damos cuenta que la única forma es la cooperación y el respeto y el pluralismo? ¿Cuántas veces nos victimizamos? Y estoy diciendo todos sinónimos de miedo y de inseguridades que tenemos que poder resolver. Y esto no es un problema de edades, ¿no? Porque nosotros tenemos que educarnos emocionalmente en distintas edades, porque la educación para cuando uno tiene 20 años es distinta para cuando tiene 30, 40, 50, 70 o 87 como Gustavo Valls, que él para mí es un ejemplo de educación continua y de mejora continuada. Entonces, en ese aspecto, es distinta que la idea de la educación que tenemos nosotros de ir a la escuela y a que en determinado momento la educación termina, cosa que tampoco es verdadera. Pero en la educación emocional es fundamental. Alguien, yo me imagino, yo en esta época tuve el dolor de separarme de mi señora hace unos 7 años. Y esto implicó una educación emocional, tuve que reeducarme y tener inteligencia espiritual. Y después tuve que tener otra pareja. Y yo no sabía, o sea, me acuerdo que una vez fui a ver una psicóloga amiga y me dijo, Daniel, vos te crees muy canchero, podés hablar en público, etcétera, pero en cómo levantarte una mina de vuelta a los 60 años no tenés ninguna experiencia. Y es verdad, había estado casado con la misma mujer 30 años y habíamos sido fieles ambos. Por lo tanto, la educación es permanente. Esto yo creo que es una gran oportunidad para dejar de ser apegados hasta a las religiones. Al revés, poner las religiones al servicio nuestro. Por eso te digo, vos me decís del Antiguo Testamento. Primero entender que fue escrito en un vocabulario simbólico. Pareciera que queremos entender que fue literal. Pero además, si no me ayuda, no le doy bola. Si Jesús me dice no tengan miedo, ¿por qué le estoy dando bola al Antiguo Testamento si en el Nuevo Testamento Jesús me dice no tengan miedo por todos lados, amen y no tengan miedo? Y San Francisco de Asís me dice, ama y haz lo que quieras. Y tomo frases de San Agustín, de otros, y me dicen lo mismo. Por lo tanto, en este aspecto, somos nosotros los que tenemos que tomar las riendas, porque si no es como que estamos buscando excusas, no digo vos, estamos buscando excusas para sostentar un comportamiento rígido, apegado, que no basado en una confianza pobre en sí mismo. Y en esto, no solamente vamos a tener problemas de religiones, tenemos problemas con los hijos, ¿no? Si yo le digo a mi hijo, y yo a mis hijos he sido muy exigente en muchas cosas y después he cambiado, ¿no? O sea, tenés que ser profesional prácticamente y si no, no sos exitoso. Era un mensaje subliminar de porquería, ¿no? De alguien de pensamiento rígido, flexible. Está claro que se puede ser feliz por cualquier camino, por un montón de caminos, ¿no? O sea, todos tenemos esto, lo que tenemos que la posibilidad de cambiar. Necesitamos un mundo que cambie. Basta ver la política en Argentina con esta grieta o pseudo grieta que nos está llevando a la destrucción, donde no tenemos posibilidades de cooperar, o en la vida familiar, o en todos lados, ¿no? Así que necesitamos abrir la cabeza. Miren, hay una experiencia que a mí me dolió mucho, fue cuando yo me separé de mi esposa. Tenía miedo de ir a misa, porque me daba vergüenza. Mirá qué pelotudo, disculpen la expresión. Me daba vergüenza, pero la gente de mi comunidad, mayoritariamente, no sabía qué hacer, si llamarnos o no llamarnos. A ambos. Fueron pocos los que nos invitaron a su casa para decir, che, ¿qué podemos hacer? Y no es porque no lo dice el Papa Francisco, que cuando vos le decís, ¿qué hay que hacer con la gente que se separa? Acompañarlos. Algo tan sencillo como lo que dijo Jesús. Nos enseñó la compasión, el amor, el acompañamiento, etc. Y está en los evangelios. Y sin embargo, de las dos partes, dije, esta es mi comunidad.
Y vuelvo a decirle, tengo afectos y creo que es el mejor curita de Neuquén. Y lo aprecio mucho, etcétera. Pero no se entendió el mensaje. Porque Jesús no dijo eso. El mensaje de Jesús no fue no te separes. Fue el amor. Y yo en ese aspecto me sentí muy dolido, no por ellos, por mí. Porque ¿cómo voy a tener vergüenza si no hice nada malo? Luchamos ambos hasta el final, hasta que no dio más. Habremos hecho cosas bien y cosas mal. Bueno, listo, ya está. Y había estado, mirá, en el secretariado del obispado de encuentros conyugales que diseñaba la pastoral familiar. Pero el curita que estaba con nosotros, el asesor, nos animó ni a llamarme por teléfono. Y yo dije que soy un mal ejemplo ahora. Mi amor no cambió en absoluto. Y no lo juzgo a él. Pero digo, a mí me ayuda, yo tengo que cambiar. Evidentemente yo lo único que puedo hacer es cambiar yo. Tengo que ampliar la mente, porque además si yo soy rígido, lo voy a hacer con los demás, voy a rechazar gente, no voy a aceptar formas de pensar. Y en esto admito, la Fundación Diálogo me ayudó mucho a ampliar la mente, a escuchar cosas que coincido, que no coincido, le doy gracias a Ariel, y a mejorar, y a superar, y ahora terminar quizá cuestionando a la Fundación Diálogo, porque no estamos ante un pensamiento cerrado. Así que yo creo que a las cosas que no nos sirven, como el Antiguo Testamento, al que lo quiere leer literal, pero hoy no hay excusa, todos saben que no puede leerse el Antiguo Testamento con una literalidad porque no es verdad, porque es un simbolismo que quiere explicar algo que no tiene explicación. Claro, bueno, pero la iglesia está a años luz de todo esto que está. En general, si vos oís los que hablan los curas desde los púlpitos, están a años luz. No sé por qué siguen con sus teorías. Bueno, vamos a dar paso a otra consulta o comentario de Rosa Romero desde Perú, desde Lima, nos escribe por el Facebook y dice que el miedo es parte de la crianza. Desde pequeño nos amenazaron los padres para todo. ¿Cómo resolverlo? Esto queda como en el inconsciente. ¿De qué forma podríamos salir de esta trampa? Yo, mira, creo que el tema del miedo, y especialmente el punto de la desconfianza en uno mismo, es un tema que supera el ámbito psicológico. Lo incluye, pero lo supera. Y creo que hasta que no ordenamos el aspecto espiritual, es muy difícil barrer con el miedo. Yo creo que la paz la encontramos cuando nos encontramos con nuestro Dios, el otro, la nada, el indecible, o como quieran llamarlo en todas las culturas, un Dios que está en mí. Y toda la ciencia nos deja en la puerta de la espiritualidad, del espíritu. Pero esa puerta la tengo que abrir yo, me tengo que animar a tirarme a esa pileta y navegarla, porque eso es una experiencia. No se aprende con el conocimiento. Y por eso está la libertad. Y tengo que confiar, ¿no? Y yo en esto admiro, me encanta San Juan de la Cruz, que escribió sus mejores versos cuando estuvo preso. Me imagino preso en el, no sé, 300, 400, en una cárcel de piedra sin ventanas, y se animó a tirarse a la pileta. Pero tuvo que escribir los versos seguramente porque si decía lo que pensaba lo iban a mantener preso más tiempo todavía. Pero como le escribió en verso, le dio cierta protección y se pudo escapar y seguir viviendo. Yo creo que tenemos que animarnos a vivir la potencia del espíritu. Y esa es una experiencia que hay que hacer, no es una creencia. No puedo creer en eso, tengo que vivirlo, experimentarlo. Y sabemos el camino, Jesús nos dijo el camino. Bueno, hay que vivirlo. Cada uno contará cómo le va. Pero en esto nos va la felicidad, esta ansia de amor ilimitado y de felicidad ilimitada que tenemos naturalmente, porque nacemos con ella. Por eso la búsqueda del espíritu es insaciable. ¿Vieron que dice el Evangelio, no? La búsqueda de pan se puede saciar, pero la búsqueda del espíritu no. Entonces yo lo que animo a todos y me animo a mí mismo cada día en navegar
esperanza, tengo fe, no porque tengo una creencia. Por lo tanto, las religiones, la verdad que en muchos aspectos sí sirven bien y si no, no me preocupan, le servirán a otros. Pero no tengas ninguna duda que la solución va a ser espiritual. No sé cómo se llama esta chica, Marcela. Esther era Rosa Romero. Rosa Romero. Sí, así que creo que también el tratamiento psicológico para aquellos que tengan enfermedades o problemas, o hablar de enfermedades no es correcto, pero que necesiten una ayuda psicológica es fundamental también. Yo he hecho terapia 2 años. Miren, yo soy neurocirujano. Como cirujano no creía en esto absolutamente, a pesar de que Pablo y Idiazábal es uno de mis mejores amigos, a quien más quiero. Y sin embargo fui a ver una psicóloga que me dijo, mira, Daniel, vos sos médico, sos cirujano, ¿no crees? Andá. Y me mandó una persona y tuvimos 2 años de una interacción tan fantástica que pasé a creer en esto, que puede ser válido como ayuda. No hay fundamentalismo, pero usemos todas las herramientas. Pero yo creo que si no anclamos, si no logramos descubrir la profundidad de lo espiritual, del Espíritu de Dios en nosotros, no afuera, va a ser muy difícil luchar en contra de todos estos miedos que están en nuestro niño interior herido desde la infancia, que han empezado con nuestros padres. Otra pregunta, Daniel, que uno de los miedos más grandes creo es el miedo a la muerte, ¿no? Y cómo las religiones o las instituciones han jugado, ¿no?, con ese miedo a la muerte y entonces han hecho como un trueque. Bueno, vos tenés este miedo, yo te resuelvo. ¿Cómo debería ser resuelto en realidad desde la espiritualidad ese miedo a la muerte y no desde las religiones, ¿no? Quizás sea el tema de la muerte de lo más profundo de la humanidad. Ustedes fíjense que toda la filosofía, en el fondo, de lo que versa, tiene mucho que ver con que no podemos dar explicación de por qué nos morimos. Y sabemos, la única certeza que tenemos en este mundo es que nos vamos a morir. No tenemos muchas otras certezas. Pero yo creo que el espíritu lo que nos da es gratitud. O sea, la gratitud tiene que ser en la balanza, cuanto más gratitud tengo, menos miedo voy a tener. Y cuando tengo gratitud, y solo existe el presente, a mí el futuro, aunque me interese, no existe. O sea, pero lo enseñó desde Einstein y la física cuántica hace más de 100 años. El futuro no existe y el pasado ya pasó, solo existe el presente. El miedo a la muerte tiene que ver con comparar que existe un futuro. Y que puedo o asegurar el futuro o no asegurar, no puedo asegurar ni no asegurar al que no existe. Es un miedo anticipado del futuro. Entonces, lo que tengo esto, que está tan de moda, esto de vivir en el aquí y ahora, pero es verdad. Cada momento tiene su aflicción. Seamos inmensamente felices hoy. A mí en este momento lo que mejor me está pasando es estar con ustedes. Pero además no me puede pasar otra cosa. O sea, y en el futuro no podemos cambiar nada. A mí me encanta ver el universo y decir, ¿ustedes saben cuántos millones de estrellas hay? Es tremendo. Está todo en armonía, gente. No se cae ninguna estrella cuando miro el cielo. Y yo pienso que puedo cambiar algo en este equilibrio magnífico que hay en el universo que el Padre Dios hizo. No puedo cambiar absolutamente nada. Yo creo que la solución de la muerte no hay solución, pero es vivir el presente humanamente y con gratitud el día a día, viviendo el presente, dando el 100% de lo que tenemos, amando lo más que podemos en el aquí y ahora. Tenemos la herramienta clave para ser felices, porque de eso se trata, ¿no? Cuando uno le dice a un paciente, ¿no? Yo he tenido muchos pacientes que me dicen que tiene un tumor o algo malo, ¿usted qué quiere? ¿Vivir mucho y mal o poco y bien? ¿Vieron esas disyuntivas que no son verdaderas, ¿no? Pero nosotros queremos vivir bien el hoy, el aquí y ahora. Hoy tengo certeza que estoy vivo. Creo que esa es la mirada que yo por lo menos tengo para mí, para con la muerte. A mí personalmente no me calienta en absoluto. A un amigo mío que quiero mucho siempre me dice, mira,
ya pedí perdón por todo lo que hice mal y amé todo lo que pude. Ya está. Si me voy mañana no tengo ninguna deuda para con nadie y no pasa nada. O sea, volvemos a la fuente, no pasa nada. Daniel, Bueno, si me permitís, sobre la muerte, algo muy interesante. En el idioma de Jesús, que es el arameo, no existe la palabra muerte. Existe la palabra dormición. Por eso se habla de la dormición de María. Y la otra realidad es que la palabra cementerio es una palabra griega que significa dormitorio. Entonces, yo me hago todas las noches, yo me duermo en el Señor, no sé si me voy a despertar, pero a la mañana me despierto en el Señor y le doy gracias por el nuevo día. Es decir, nosotros no nos damos cuenta, pero todas las noches estamos practicando lo que va a ser nuestra muerte. Va a ser una dormición donde vamos a dejar el tiempo y el espacio y vamos a vivir en la eternidad, en la espiritualidad, porque vamos a ser espíritus glorificados, dice Pablo en su carta. Entonces, eso da una gran paz. Yo, gracias a Dios, desde que aprendí esto y vivo esto, todas las noches hago ese ejercicio. Bueno, me duermo, confío en Jesús y confío en el Padre, y si al día siguiente me despierto, y bueno, buen día Jesús, buen día papá, Padre querido, buen día, y así estoy preparado, digamos, porque sé que estoy ya en el límite, ¿no? Ya como sería lo lógico y lo natural, ¿no? Pero uno se va preparando de esa manera. En realidad me causa más sufrimiento pensando en que voy a dejar a mi señora, a los hijos, a mis amigos, que lo que me va a pasar a mí. Yo, si me muero, estoy feliz porque voy a ir al encuentro de Jesús, al encuentro de María, al encuentro de Dios, al encuentro de todos mis padres, abuelos y todos los que me anteriormente han fallecido, porque yo sé que voy al reino del amor. Yo siempre definí al cielo como el lugar del reencuentro con los seres que se han amado en la tierra. Así que, en ese sentido, no le tengo miedo a la muerte. Al contrario, bienvenida sea cuando quiera venir. Buenísimo. Cuando nos vamos a dormir, digamos, porque vamos al cementerio, hacemos una práctica. Si nos despertamos, bárbaro. Seguimos. Hay muchas lindas reflexiones en el chat, pero por ahí son largas de leer. No sé, a lo último ahora Sergio escribió una especie de pregunta. Algunos están reflexionando muy interesante. Sergio dice que hablando del Papa Francisco, sé que la respuesta es incierta. Con él sentimos un principio de nuevos aires, de cambio en nuestra iglesia y ahora un poco se apagó. ¿Será el miedo que invadió a nuestro amado Francisco? Lo digo como divorciado. Debe estar esperando un cambio. ¿Tienes algo para decirle? No, yo lo que no hay que esperar, el que espera soluciones afuera está al horno. Las soluciones están dentro de cada uno de nosotros. Yo me siento parte de la iglesia y no siento que tenga que responder ni las expectativas de la jerarquía eclesial. Y que a veces pensemos distinto no me hace sentir afuera, me siento adentro. Lo que no dependo de lo que la jerarquía haga y diga, porque Dios me dio esta singularidad que hace que yo sea un único ser irrepetible y lo que yo doy no tiene nadie para darlo. Entonces, este apego a la jerarquía, a la iglesia institución, es por miedo. Nos han enseñado que tenemos que tener miedo para estar apegados, para darle bolilla a lo que alguien dice. Y eso no es verdad. Todo lo que nosotros tenemos para aportar, los que estamos acá, es sumamente valioso. Y entonces ese es el camino. Francisco seguramente va a hacer lo que pueda y lo que mejor pueda porque la
mayoría de los hombres de iglesia son gente de buena voluntad, pero también no tenemos que tener una visión en esto, sí, algo que nos duele de la Argentina, el maniqueísmo, ¿no? Que ya viene en la iglesia desde San Agustín, que era un gran maniqueo, ¿no? Están los buenos y los malos. Y el otro día escuchaba una frase que me encantó, un chiste sería, ¿no? Un nene le dice, papá, papá, entonces si matamos a todos los malos quedamos solo los buenos. Y el papá le dice, no, quedamos los asesinos. Este no es el camino, ¿no? Esto de que acá están los buenos y acá están los malos, hay buenos en todos lados, más o menos, mal, es de todo, no pasa nada. Pero la jerarquía no tiene más poder sobre nosotros. O sea, nosotros somos libres de elegir el camino. Y ese es el mejor aporte que podemos hacer. Lo que sí, sin miedos. Porque el miedo está en un invento de mi cerebro. Por eso yo creo que lo que tenemos que hacer es entender que somos libres, que nuestro cerebro nos puede manejar, que somos mucho más que lo que pensamos. Sí tenemos que deconstruir un montón de ideas que nos fueron enseñadas de chicos. Eso no es fácil, pero tenemos que hacer un proceso reflexivo. Humberto Maturana, que lo he nombrado en otras oportunidades, que a mí me gusta mucho, un epistemólogo chileno, dice que lo que caracteriza al ser humano es la capacidad de cooperación y de reflexión. O sea, podemos cooperar y reflexionar. ¿Y por qué no lo usamos? ¿No? Es lo que ha hecho que la humanidad todavía no desaparezca, como han desaparecido todos los homos antes del Homo sapiens. Tenemos capacidad de cooperar y reflexionar. No puede ser que en el ámbito, por ejemplo, de una institución cultural como la iglesia, no podamos reflexionar. Lo que nosotros hacemos acá hoy, si alguno se siente, podemos ser parte de la iglesia, ¿cómo no? No necesitamos ser verticales. Así que en eso yo creo que hay que sentirse libres. Acá Dalía te pregunta si recibiste influencia de Roberto Pérez en tu crecimiento espiritual. No, influencias no, sino he leído muchísimo. Yo he leído a él, a Carrillo, a un montón de gente. Pérez me gusta porque es católico, vieron que uno tiene es como los caballos, siempre volvemos para la casa por el mismo camino, ¿no? Entonces tengo cierto atractivo por la gente católica, pero no de uno solo, sino, porque justamente el desafío es no apegarse, ¿no? Es no depender de los otros, pero sí tener este pensamiento amplio, poder leer desde influencias del budismo, el taoísmo, de Roberto Pérez o de Emilio Carrillo o del Papa Francisco. Si es bueno, bienvenido. ¿La guía cuál es? Ama y haz lo que quieras. ¿Cuál es el Dios de Jesús? El que me dijo que ame. Equivocándome, amando, no hay problemas. Equivocar va a haber un montón de equivocaciones. Pero en eso yo creo que ese es el camino. El camino es el amor, no es la religión. En la medida que la religión nos ayuda al amor, a mí la religión me ayudó muchísimo. Cuando vine a Neuquén no tenía ningún amigo, los domingos iba con mi familia a almorzar con el curita de la parroquia, y era bienvenido. Yo eso no me puedo olvidar. Por lo tanto, en la medida en que nos amamos y me amaron, Y la otra cosa es, el amor es dar amor, no es recibir amor. El que no da amor nunca recibe nada. Entonces, esa es una práctica, pero las religiones nos llevan a... Las religiones, y especialmente la teología, es una reflexión sobre algo, es una reflexión del pensamiento. El tema está en que el espíritu no está en el pensamiento. El espíritu no está en el ámbito de la sensibilidad, sino está en otro ámbito, en el ámbito de la experiencia. Entonces, por eso las iglesias usan mucho la sensibilidad en los niños, porque bueno, no tienen esta capacidad de crítica. Entonces, pero no le aclaran que esta no es que esto tiene que evolucionar, ¿no? Si yo sigo saltando en la parroquia y lo importante es tocar la guitarra y sentir algo en el pecho, etcétera, a los 50 años estoy equivocado, ¿no? Porque sé que el espíritu no es sensible, está en otro ámbito, en otro nivel, en otra profundidad. Entonces, a mí me parece fundamental apostar al amor. No es difícil porque es nuestra esencia.
no va en contra. Es mucho más difícil un montón de otras cosas que hacemos en la vida, ¿no? Tratar mal a otro es más difícil que amar. Bueno, Marce, ¿te parece que lea algunas... Hay algunos comentarios? ¿Leer alguno de los comentarios? Sí, sí. De Fernanda, de Santiago del Estero. Bueno, nos saluda, buenas noches a todos. Soy de Santiago del Estero, felicito al doctor Daniel. Muy clara la explicación. Yo fui católica aferrada a lo dogmático desde niña y adolescente. Hoy por hoy soy más bien agnóstica. Estoy en un proceso. Los cambios son incómodos, pero lo que tengo claro es que el mensaje de Jesús es el amor. El camino que nos mostró Jesús es el amor. Los felicito por todos estos espacios de reflexión. Gracias, Fernanda. Bueno, Claudio nos dice ya nos dice San Pablo que vivamos como resucitados y disfrutemos de lo que tenemos porque sabemos que vamos a morir. Si vivimos pensando que vamos a morir, corremos el riesgo de no disfrutar la vida que nos regala Dios. Después, Sergio dice, hablando del Papa Francisco, y sé que la respuesta es incierta. Eso ya la leímos. Perdón. Si querés te leo de Claudio, que vive en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Dice que es catequista en la escuela primaria y secundaria preceptor. En relación a la educación, he aprendido que no hay que educar en la represión o en la amenaza, porque eso genera miedo. Y en vez de acercar, aleja y no compromete en el crecimiento de la persona. Como para sumar a esto que varias personas han comentado y que, bueno, tanto Dani como Gustavo Balsa han dado reflexiones y todos de alguna manera tenemos una reflexión para dar. Yo quisiera comentarles una conversación que en una oportunidad de las visitas que hemos tenido de Ariel, él me daba su reflexión y su enseñanza, en la cual, como cualquiera de todos nosotros, y creo que una señora llamaba la atención de por qué la Iglesia y por qué la Iglesia. La verdad es que la Iglesia institución, la respuesta de Ariel era que la Iglesia institución venía muy atrasada, y no en años, sino en siglos. Y él me hacía la reflexión de que todos nosotros somos Iglesia. Vos, yo, todos, absolutamente todos nosotros. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer y qué estamos haciendo para lograr ese cambio? Esa creo que es la reflexión más profunda que nos tenemos que dar. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta de los que están acá, verbalmente, digamos, en vez de escribirla. Y acá Sergio dice, hoy vivimos una cultura tanto en lo social y en lo político basada en el miedo. ¿Esto puede influir en nuestro miedo en el aspecto espiritual? ¿Se puede no tener miedo en un espacio sí y en otro no, o viceversa? No sé si se entiende. Sí, se entiende, y me parece que es... vivimos en la cultura del miedo hoy. Vivimos en una cultura del miedo que no ayuda para nosotros, y capaz que ayuda, por eso también en muchos sectores grupos fundamentalistas tienen más peso, que son los que más miedo difunden. Pero fíjense, miedo y es sinónimo de baja autoestima, ¿no? En el campo económico, si no apunta la economía a la baja autoestima,
es imposible un capitalismo consumista, ¿no? Y yo no soy socialista, pero el consumismo, que no es bueno, solo es para gente que tiene miedo y está débil y dice, hoy no me siento bien, me voy a comprar una cartera, o porque me compré un auto nuevo poderoso me siento más hombre, o porque me compré tal cosa. Y bueno, en la política lo mismo, o sea, tengo miedo a que ocurra tal cosa, entonces voto otra. Y así en todos los sectores. Por eso, si salimos del miedo, pasamos a ver la providencia de Dios, pasamos a tener un ámbito de gratitud, pasamos a ver el mundo de otro lugar, tenemos otra espiritualidad, que es la forma de ser y estar en el mundo, sin miedo. Y la otra cara del miedo es el amor. O sea, y ahí está. O sea, pero es una consecuencia de vivir sin miedo. Por eso es tan importante. No es, vivo en este mundo de porquería, de esta manera de porquería, sin miedo. No, voy a cambiar todo. Porque voy a decir, me compro una camisa si la necesito. Y si no, no. ¿Qué problema hay? No tengo miedo a que me digan, tenés esa camisa, no sé, se usa roja y la tuya es celeste. O voy a cambiar el auto cuando lo necesite, ¿no? Porque necesito un auto fuerte para que digan, mirá, Daniel cambió el auto. O voy a votar al que me gusta, no por miedo al 1-1 o al no sé qué. Y así es tan importante porque la contracara del miedo es el amor y la autoestima. Ama a tu prójimo a ti mismo. El a ti mismo quedó pendiente. Y no se puede amar al prójimo si no te amas a ti mismo. Y el sinónimo, me lo enseñó la Red Sanar, de la ámate a ti mismo, es acéptate a ti mismo. Somos muy valiosos para no aceptarnos. Tenemos mucho para dar para no aceptarnos a nosotros como somos. Y el mundo cambia en la visión. Por eso es tan importante la espiritualidad entendida como una forma de ser y estar en el mundo. Jesús, que tuvo esta espiritualidad, nos dijo que había que ser compasivos, que había que amar, que había que acompañar a otro, que no había que jugar, etcétera, etcétera. Esta es la espiritualidad de Jesús. Cada uno que elija un camino. Lo que no se puede es no elegir un camino y elegir un camino de otro, que es lo que hacen los que tienen más miedo. Por eso me parece que es tan pertinente la pregunta. ¿Yo soy libre o no soy libre? No depende en qué ámbito. Así que me parece que entendiendo que el miedo, la contracara es el amor y la otra contracara es la autoestima, que repito, no se nace con autoestima, se construye día a día durante toda la vida. Y tenemos que estar preocupados por eso, tanto como para otras cosas. Y la última que yo quisiera dejarles es, la historia está en continuo movimiento y evolución. ¿Por qué las religiones no? No hay ningún motivo. El ser humano está en continua evolución, desde que nacemos hasta que nos morimos. La ciencia está en continua evolución. Cada vez más tenemos certezas. Pues la ciencia nunca va a tener todas las certezas. Por lo que siempre va a haber espacio para las incertezas. Y por lo tanto, para ideas místicas, ideas simbólicas o mágicas. Si todos estamos en evolución, tenemos que comprender esto. ¿Por qué seguimos insistiendo con tener un pensamiento religioso de un niño en la edad madura? ¿Eso es por culpa de la jerarquía? No. Yo ya sabía que no es así. Pero es como decir, mirá si en una de esas Dios me salva y me lo pierdo. Y a ver si Dios hace todo lo que tengo que hacer yo, me lo hace Él por mí y no tengo que ni calentarme. Prefiero seguir así. No es así. Tengo que evolucionar el pensamiento. Yo creo que cuando uno dice en el futuro, lo van a cambiar los jóvenes. No, el futuro lo cambiamos los adultos si nosotros cambiamos. Porque si nosotros cambiamos, educamos a los jóvenes bien. Y le damos un buen ejemplo y los acompañamos a ser mejores, ¿no? Esto es decir, el futuro desde los jóvenes es borrarse del presente. Y no es así. Entonces, ¿por qué si toda la humanidad evoluciona, nosotros no podemos evolucionar en nuestro pensamiento? No es tan complejo, pero es una decisión, es compromiso, ¿no? Por lo menos los que seguimos a Jesús, tenemos una ventaja, tenemos un norte, tenemos un camino. Podemos tomar cualquiera, pero tenemos un camino. Hay muchos caminos, ¿no? Porque si hubiésemos nacido en Japón,
capaz que seríamos sintoístas. Y si en la India seríamos hinduistas o en Arabia seríamos islamistas. Y nuestro camino sería Alá y Mahoma. Por lo tanto, esto nos tiene que entender el pluralismo. Pero nosotros tenemos a Jesús. Lo único que hay que hacer es comprometerse, sin ninguna certeza humana, con la certeza que Él nos dijo que esto va a andar bien. Así que a mí me entusiasma por lo menos que estemos charlando esto en este momento, ¿no? O sea, donde a veces uno no encuentra ámbitos donde puede charlar de cosas del espíritu.